Hay un grupo de 12 amigas que se conocían hace 30 años, se habían casado y después de conocerse se hicieron una reunión. Ellas eran compañeras de colegio y después en esta reunión, cuando fueron al restaurante, comieron su tamalito o su bandeja paisa. Después de comer, una de ellas se levantó y les preguntó a las otras y les dijo: ¿quién de ustedes ha sido fiel en su matrimonio? Y una levantó la mano, solamente una. Entonces después las mujeres regresaron cada una a su casa y una de ellas le contó a su esposo lo que habían preguntado, y le preguntaron y ella le estaba contando y le dice, y solamente una levantó la mano. Entonces el señor, todo orgulloso, dijo: oh, seguramente mi esposa. Le dijo: pero no fui yo. Él se puso bastante indignado, por supuesto, y le dijo ella: no lo levanté porque haya sido infiel, sino por vergüenza, porque me dio pena decir que había sido fiel a mi esposo durante estos años de matrimonio. Y yo creo que un poco de lo que se está viviendo hoy en nuestra sociedad es eso. Es inclusive alabado que una persona sea fiel en su matrimonio. Hay un estudio de Texco, que es una entidad aquí colombiana, donde dice que el 84% de los varones han sido infieles. Un número impresionante. El 42% de las mujeres. Es grandísimo. Es algo que estamos viviendo. Esa es nuestra sociedad. Hay una mujer, Maía Margaret, que vive en Nueva York y escribe acerca del adulterio, del placer del adulterio. Dice que son nuevas emociones, que es vivir fantasías, que es disfrutar la culpabilidad, que solo se vive una vida, entonces hay que vivirla a la plenitud. Pero nosotros sabemos que eso es vicioso, que eso es la decadencia de nuestra sociedad, que eso es depravado, que eso es degenerado. Es envilecido, si quiere ponerle otra palabra, infame. Es aguzanado, huele mal, es fétido, es inmoral. En realidad el adulterio es una degeneración de lo que estamos viviendo. Y hoy vamos a estudiar, o continuamos estudiando el Sermón del Monte, y allí se nos está hablando del divorcio. Y hemos iniciado con el divorcio, y hay una posibilidad del divorcio que da Jesucristo allí. Dice en el versículo 31 de Mateo 5, dice: también se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causas de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y aquí continuamos lo que ya Jesucristo ha venido haciendo en este sermón. Recuerden, Jesucristo está en el Sermón del Monte, muchas personas están viniendo a hablar con Él, a escuchar lo que Él está diciendo, a escuchar su sermón, y Él les dice: vea, yo no he venido a cambiar nada, yo no he venido a cambiar ni siquiera una tilde, ni un punto, ni una coma, nada. Yo no he venido a cambiar nada, no he venido a abolir la ley. Lo que pasa es que ustedes la están entendiendo mal. A los fariseos se los está diciendo. Y les dice desde el principio, en el versículo 21 del capítulo 5, dice: habéis oído en los antepasados: no matarás. Pero yo os digo, entonces Él ahí corrige, Él les está corrigiendo, que todo aquel que esté enojado, Él eleva el nivel. Ya no les está diciendo: es que ustedes creen que solamente con el homicidio es suficiente. No, es inclusive si se enojan.
Luego les dice en el 27, habéis oído, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mire, este es el ideal, el ideal es que ni siquiera mire. Él les está diciendo, ustedes están tomando la ley y ustedes la están cumpliendo así como ustedes creen que la cumplen, pero el ideal es que ni siquiera miren a una persona. Entonces aquí vemos que Él les está enseñando a todos, y estos textos, especialmente acerca del divorcio, es los que vamos a tomar hoy o vamos a continuar hoy, porque hay unas enseñanzas ahí muy especiales y yo quiero que quede bien claro. Y por eso tomamos la vez pasada un tiempo para meditar y para saber cuál es la intención original del matrimonio, cuál es ese propósito primario del matrimonio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de limpiar un poco, de dejar claro primero, y eso fue lo que intentamos hacer la vez pasada, qué es lo que dice Jesús acerca del matrimonio, cuál es su intención original. Y si recuerdan, en Génesis encontramos esa intención original, dice, por tanto el hombre, después de que Dios ha creado a la mujer, porque la ha creado, en el 23, el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi sangre, de mi carne, perdón, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y ahora dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Originalmente es esto, esta es la intención original de Dios, que dos voluntades se unan, que dos personas se unan en una sola, que dos futuros se unan en uno solo, que dos deberes, que dos ambiciones sean una sola persona. Eso es lo que nos está diciendo él acá. Y después nos dice que es un pacto que se firma. Malaquías 2 nos dice acerca de esto, y dice el versículo 14, si lo recuerdan, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Eso es lo que nos está diciendo acá, que es un pacto que se firma, es un acuerdo que hay, es un convenio que hay entre estas dos personas. ¿Por qué? Para dar seguridad, para comprometer esas dos personas al mismo pacto. Él lo hace así, Él nos da esa posibilidad de tener un acuerdo entre las dos personas y que ninguno se salga. Es lo que nos está diciendo ahí. Por eso es que se firma, cuando uno se casa, firma. Uno da sus votos, dice, yo me comprometo para toda la vida a esto. Es de una forma formal hacerlo. Mis hermanos, en el matrimonio es muy importante este pacto y es muy importante el amor para mantener ese pacto, para poder sostener ese pacto. Si no hay amor, sostener ese pacto es difícil. El amor es el mejor diamante del anillo de bodas. El esposo debe mostrar amor, y esto lo vimos un poco la semana pasada. El matrimonio es un pacto, es un acuerdo, no se pueden salir, y dentro de esa unión matrimonial, el hombre y la mujer deben cubrir las flaquezas cuando hay dificultades. Hay que evitar ocasiones de pelea. A veces las personas son perfeccionistas, por ejemplo, y por eso no logran que su matrimonio llegue a veces al final. O en otras ocasiones las personas son muy duras en sus palabras, y por eso las personas se quieren divorciar, porque son personas toscas. Hay algunos otros que no muestran ningún amor, no dan ningún signo de amor.
El punto es que es un pacto, es un acuerdo que se firma y según las Escrituras no hay salida. Es una unión entre dos personas. Si naufragia, es como si naufragara el Titanic. Es algo así, es algo monstruoso, es algo grande. Y este es el diseño original. Por eso vamos a ver hoy, a continuar, ese es el diseño original y vamos a continuar un poco con la ilustración que nos da Dios acerca de ese diseño original, acerca del matrimonio. Y luego, al final, vamos a ver un poco por lo que permite Dios para que una persona se pueda divorciar y lo encontramos en las Escrituras. Entonces, primero, ya lo hemos visto, la intención original es que el pacto no se puede romper. Ahora vamos a ver una ilustración de lo que Dios hizo. Porque el matrimonio, y les pediría que fueran a Oseas en este momento. El matrimonio el matrimonio no es, mis hermanos, no está diseñado para la felicidad humana. Algunos en este momento están defraudados. Aquellos que se querían casar para ser felices, yo les digo, no es cierto. ¿En dónde usted encuentra la felicidad? En Dios. Es en Dios que encontramos la felicidad. Solamente en Dios. Si está bien con Dios, está bien con los otros. Si está bien con Dios, va a tener unas buenas relaciones. Esa es la clave de la felicidad, estar bien con Dios. Entonces su relación de matrimonio va a funcionar. Dios en el libro de Oseas nos muestra ese matrimonio o nos ilustra cómo es un matrimonio. Ya llegaron a Oseas, entonces en Oseas 1 vemos, en Oseas 1 encontramos, allí las palabras dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que se le apareció, vino a él, le llegó a él una profecía, a Oseas. Él le ha dado una profecía, pero no es una profecía común y corriente como la encontramos en otros lugares. Aquí es una profecía que él debe dramatizar, que él debe actuar, que él debe hacer algo. Es una profecía que él debe mostrar con su ejemplo, y a veces encontramos profecías así en el Antiguo Testamento. Ezequiel, por ejemplo, se acostó de un lado 390 días y luego se acostó del otro 40 días para demostrar algo, para mostrar el juicio a la nación de Israel y a la nación de Judá en ese momento. Isaías estuvo un tiempo sin ropa para demostrar también su profecía. Aquí lo que va a hacer Oseas es lo mismo. Miren lo que le dice, versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera. Aquí les está diciendo a Oseas es, cásese con una prostituta. Y no solamente eso, le dice, y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Oseas tiene que tomar esta mujer, que es una prostituta, casarse con ella y tener hijos. Y uno pensaría, bueno, ya toma esta mujer, se casa con ella, pero ella va a terminar, o sea, es cierto que es una prostituta que se casa con él y lo primero que pensaría, ya que tiene matrimonio, ya no va a tener más relaciones afuera del matrimonio, pero eso no es cierto. Él tiene un hijo con ella, miren lo que dice ahí en el capítulo, versículo 4.
Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre, o el 3, perdón, antes, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Dibraim, y ella concibió y le dio un hijo. Le da un hijo, y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jedú por la sangre derramada de Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Él les está mostrando con esto que él debe tomar una mujer que es prostituta, que debe tener hijos, pero él también está haciendo lo mismo Dios con Israel. Es un paralelo. Dios ha tomado a Israel como su esposa y Israel se ha prostituido y va a tener hijos de esa prostitución. Y él está comparando acá, les está mostrando a los judíos esto, que va a tener hijos. Jezreel quiere decir esparcidos. Luego más adelante muestra que tiene otros hijos. Miren ahí mismo en el 6, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y miren, y noten algo importante acá, aquí no es, en este momento no es hijo de Oseas. Parece, no dice, pero parece que es hijo de otra relación. Es decir, que ni siquiera es hijo de él. Sabemos de Jezreel, sí, porque ha tenido hijo, pero ahora ella concibe otra vez y da a luz una hija, y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ruamá, que quiere decir no piadoso. Luego en el versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y ya no soy vuestro Dios. Entonces tiene dos hijos. En este momento, ella, fuera del matrimonio de Oseas. Oseas tiene con él una, ella tiene dos. Y aquí vemos un poco esa fidelidad de Dios todavía con Israel, porque ella se ha retirado, es decir, Israel también se ha retirado, Israel se ha ido, se ha prostituido y han tenido hijos en esas prostituciones. Y no termina ahí, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. ¿Qué me dan a mí pan y a mí agua? En el 5, perdón, regresamos un poquito, porque su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, irás tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí cercaré su camino. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Ella sale a continuar con su vida. Ella continúa afuera haciendo de las suyas y él la persigue. Miren lo que dice ahí el 6. He aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no la alcanzará. Los buscará, pero no las hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Lo que él está haciendo es que la está acorralando para que no se salga, para que no se salga más, para que no continúe haciendo lo que está haciendo. Cuando ella se dé cuenta que no pueda más, ella regrese otra vez a él. Podría haber dicho, hasta este momento, ¿qué podríamos haber dicho de Oseas? Yo ya la hubiera dejado. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Desde el principio. Es que ni siquiera se hubiera casado con ella, pero desde el principio ya la hubiera sacado. Pero él todavía está pendiente de esta relación. No se ha ido. Sigue ahí. ¿No hace esto Israel con su pueblo? Hace lo mismo. Su pueblo se prostituyó y Israel sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel a pesar de las prostituciones de Israel. Luego cambia los nombres, ya no son Lo, sino son Amí. Amí ahora es piedad, dice, decid a vuestros hermanos, versículo 1 del capítulo 2, decid a vuestros hermanos Amí y a vuestras hermanas Ruamá.
mi gente. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué hace Dios lo que acabamos de ver? Porque Él ha hecho un pacto. Él ha hecho un pacto con el pueblo de Israel y no lo va a romper. Las promesas son permanentes, son para siempre. Encontramos esas promesas inclusive en el Nuevo Testamento para Israel, capítulo 11 de Romanos. Inclusive si hay hijos de adulterio. El matrimonio es algo muy importante, es un pacto que no se puede romper. El matrimonio es el símbolo que existe en la tierra de la misma relación que hay entre Dios y la iglesia, o Jesús y la iglesia, es esa relación que existe aquí en la tierra. Hoy una persona deja una media tirada en el piso y ahí mismo se quieren separar. Ahí mismo se quieren dejar el matrimonio. Cualquier fallita, cualquier cosa, ahí mismo quieren salirse del matrimonio. Pero el diseño original es no. No importa el pecado. Lo que está sucediendo acá es que hay que perdonar. Él la buscaba, él continuaba buscándola. Oseas ama a Gomer y no la va a dejar ir tan fácil. Ella continúa cayendo, cada vez es peor. Miren el 3:1. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Ahí nos está mostrando, a pesar de que ellos continuaran en eso, ámala, le está diciendo. Y luego en el versículo 2 dice, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Él fue y entregó todo, eso es bastante dinero. Él cogió, ella estaba en lo peor de todo y ya estaba inclusive siendo vendida como esclava y va y la compra con mucho dinero. Y miren lo que dice ahí en el 4. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe. Perdón, otra vez es el 3. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre. Quiere decir que ahora es de él. Y lo primero que uno pensaría en ese momento es, bueno, ahora las va a pagar. Ahora me la traigo para acá y ahora es comprada y va a hacer lo que yo diga. Mire lo que dice ahí seguido, y yo también seré para ti. Él la compra, pero él le está diciendo ahora algo, él se entrega completamente en amor hacia ella. También seré para ti. ¿Quién ama así? Mis hermanos, uno no tiene derecho a sacar a su esposo o a su esposa, no hay derecho. Ni hombres, ni las mujeres. Si el esposo comete un pecado, hay que perdonarle. Dios mantiene ese pacto con nosotros. Ese pacto que Él hizo desde el principio, lo ha mantenido para siempre. Entonces, si usted ha considerado el divorcio, usted no entiende este punto. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es importantísima. Y miremos un poco a Oseas en el capítulo 13 al final. Quisiera estar en todo el libro, pero en este momento no tenemos el tiempo para esto, pero en Oseas 13:14 dice, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Él les va a quitar esos falsos amantes, Él les va a quitar todo lo que los ciega. Él los va a liberar para que sean de Él. Es lo que está haciendo Dios acá. Mire el 14:4. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos, seré como rocío para Israel
Florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y serán su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Recuerden que Israel en este momento es una nación infiel. Y Él les dice que los va a retomar y van a ser como si fueran su primera, él se le va a olvidar todo, como si fuera su primera vez con ellos. Así es. Cuando uno ama así, como si nada hubiera pasado, eso mantiene una relación unida. Si uno en realidad ama así, uno está entendiendo la magnitud del matrimonio. Hay que perdonar. Dios ama a su pueblo, así es. Oseas ama a su esposa, Jesucristo ama a la iglesia. Él entregó su vida por la iglesia. ¿Y la iglesia qué era? Unos rebeldes. Unos rebeldes. Todos nosotros éramos unos rebeldes. Todos ustedes eran rebeldes. Pero Dios, por su gran amor que nos amó, nos trajo para Él. Entonces, si ha pensado en dejar su matrimonio por una tontería, o si inclusive algo fuerte, hay que perdonar. Es lo primero. Dios nos dio el matrimonio como un instrumento para mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. El matrimonio es un pacto, no se divide, no hay divorcio, podríamos decir. Sin embargo, Él da un permiso. El divorcio en las Escrituras no están en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se hablaba de divorcio. Hay un solo texto que habla del divorcio o donde se permite un poco el divorcio. Hay algunos otros textos que hablan del divorcio, pero no es permitido. Hay uno solo que habla de eso, que es Deuteronomio 24. Y los judíos han tomado a Deuteronomio 24 y han creado una serie de razones para divorciarse. Han creado 74 artículos de estos 4 versículos en Deuteronomio 24 para poderse divorciar. Y vamos a leer el texto. Vamos a Deuteronomio 24. Dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Por esto es abominación al Señor, no traerás pecado sobre la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí vemos varias enseñanzas acerca del permiso. Primero, lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que enseña el Antiguo Testamento acerca del divorcio. Vamos a ver lo que enseñaban los judíos acerca del divorcio, y vamos a ver lo que enseñaba Jesucristo acerca del divorcio, si era permitido. Iniciando siempre con la intención original es no divorcio. Por eso es que en el Antiguo Testamento no encontramos textos hablando de esto. La intención original no es el divorcio, y este texto tampoco es un texto que permite el divorcio. Cuando vamos a Mateo 19, no necesitan ir allá porque vamos a regresar aquí a Deuteronomio 24, pero cuando en Mateo 19 Jesús está hablando acerca de esto, Él les dice, algunos fariseos se acercan a Él para probarle, y luego Él les dice, o ellos le preguntan, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Las mismas palabras. Y Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón,
Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Esa no es la intención original. Y yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Aquí hay un problema grave de adulterio. El problema grave es el adulterio. Lo que pasa es que cuando una persona cometía adulterio, lo único que quedaba era la muerte. Esa es la consecuencia del adulterio. Ahora nos está mostrando o les está dando como un... No les está abriendo el espacio para el adulterio, pero les está permitiendo que no maten a esas personas. Está resguardando a la persona que ha sido ofendida en un caso de adulterio. Y vamos a verlo. Miren, volvemos a Deuteronomio 24. Miren lo que dice ahí, 24, 1. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella. Este es el matrimonio. Si sucede que no le es agradable, entonces la rechaza, porque ha encontrado algo reprochable. Ese reprochable no es adulterio. Esa palabra ahí no es adulterio. Es simplemente porque encuentra algo que algo reprochable tiene que ver con desnudez. Es algo que es en realidad como infame en algún sentido. No es adulterio, no es que ella tenga una relación adúltera. Y le escribe certificado de divorcio, pero sí le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Lo que está sucediendo acá es que él, porque ella cometió un acto reprochable, él la está sacando de su casa. La está sacando de su casa sin nada. Es decir, porque ha cometido ese acto reprochable, no le da nada, ella se va a la calle y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Pero este otro hombre, el segundo marido, la aborrece. Son dos palabras diferentes. Aquí este segundo marido sí le tiene que dar dinero, porque era la costumbre. Él le tiene que dar dinero para que se vaya. El dote que había recibido cuando se casó con ella, si lo recibió de su padre, o lo que ella haya traído, él la tiene que mandar de regreso con dinero. Y le escribe certificado de divorcio y la pone en su mano y la despide de su casa. O si muere, inclusive si muere, este último marido que la tomó para ser mujer, al primero no le es permitido tomarla. No le es permitido. ¿Por qué está pasando esto? Porque tomarla nuevamente sería una abominación. No tendrás pecado sobre la tierra del Señor tu Dios te da por heredad. Es decir, ella es menospreciada. Eso que está sucediendo es una ofensa grave para el primero, y lo que está sucediendo acá es un adulterio. Esta no es una práctica regulada, pero es una regulación del divorcio, de alguna forma. Los judíos tomaron las palabras que encontramos acá. Ahí no está hablando de divorcio, está hablando de que le daba certificado de divorcio en el sentido de que si ella había sido reprochada, pero no le está dando un certificado ni se los está permitiendo. El punto es, no hay un permiso para el divorcio. Los judíos decían, cualquier indecencia, estas indecencias, cualquier vergüenza que esta mujer estaba haciendo, era suficiente para hacer el divorcio. Inclusive si hacía si tenía algún defecto físico, era motivo de divorcio. Si era muy gastona, ellos tenían ahí 74 artículos. Pero Moisés lo deja así, dice, si hay algo reprochable, él no habla de nada más. Simplemente eso. Le da su certificado, lo pone en sus manos para que hayan testigos y ella sale. Es decir, en conclusión, no hay un mandato en el Antiguo Testamento para el divorcio, que es lo que estaba
los judíos en ese momento, citando, si volvemos a Mateo, Mateo 5, (5:31) dice, también se dijo, cualquiera, es decir, cualquier persona que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. De hecho, esto no es cierto, no es cualquier persona. ¿Cualquier persona? Y luego dice, pero yo os digo, ahora sí va a corregir, es decir, que no es la instrucción que encontramos en el Antiguo Testamento, no es la instrucción que tenían los judíos. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de esto. Él dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Esa palabra infidelidad es porneia, no es la misma palabra para adulterio. Esa porneia tiene que ver con muchos tipos de sexo ilegal, por decirlo así. Incluye bestialismo, que es tener relaciones con animales, incesto, fornicación, cualquier clase de sexo ilegal. Entonces, lo que les está diciendo acá es, si hay un caso de sexo ilegal, si hay algún caso, porque dice, porque yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, esa es la única causal, infidelidad. Pero vimos el ejemplo de Oseas. Es decir, hay que esperar. No es que la primera caída ahí mismo fuera. Estoy esperando que caiga para que apenas caiga, me quito de esa mujer y me caso con otro. Inclusive, dice Pablo en 1 Corintios 7 acerca de las mujeres que están casadas con incrédulos. Le dice, usted quédese con ellos. Si usted conoce del Señor, él en 1 Corintios 7 les dice, hablando acerca del matrimonio también, les dice, a los solteros y a las viudas digo que bueno para ellos se queden como yo. Preferible que no se casen, dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Ahí está, la misma instrucción que acabamos de ver. Las mujeres no pueden dejar al marido, ni los maridos pueden dejar a las mujeres. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que su marido no abandone a su mujer. No hay salida. Pero a los demás, digo yo, o sea, no quiere decir ahora que él está dando una instrucción que no es la misma instrucción del Señor, es la misma instrucción del Señor. Él está recibiendo de parte de Dios las revelaciones, y esto ya no se había dicho. Él va a decir algo nuevo. Dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Lo que está diciendo es que si usted es creyente, ha creído, ya estaba casado y estaba viviendo con un incrédulo, no lo abandone. Porque lo primero que quisieran hacer es, bueno, yo estaba viviendo con un incrédulo, ahora lo dejo y me caso con uno buen mozo en la iglesia. Lo que está diciendo acá es, no lo abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, no empiece a buscar ahora otros dentro de la iglesia. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, dice acá, si el que no es creyente se separa, que se separe. Es decir, que si hay uno que es incrédulo en una relación de una mujer que ha sido creyente después de que se casó, si él se separa, que se separe. Esta es él se puede ir, si él se quiere ir. Entonces no encontramos sino dos razones
por las cuales puede haber divorcio. Una es por fornicación o por porneia, que encontramos ahí, por esta palabra, o porque la mujer o el hombre dejan el matrimonio. Solamente esas dos, estos que son incrédulos, no los creyentes. Los creyentes no se pueden separar. Él les permite en casos de adulterio que los sucedan, pero el adulterio sería la muerte. Recuerden en esos tiempos. Ahora no hay muerte por adulterio. En casos de adulterio lo primero que hay que hacer es perdonar. Lo segundo, si continúa, si es una bestia el hombre o la otra persona, entonces ahí sí él está tratando de proteger a la persona afectada. Es lo que está sucediendo acá. Pues no sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, o cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer si continúan y permanecen en esta relación. La instrucción original es esa. Matrimonio es para toda la vida, es un pacto, si rompen ese pacto, es como si Dios rompiera el pacto que ha hecho con ustedes. Es como si Jesucristo hubiera roto el pacto. No podemos romper ese pacto. En el Antiguo Testamento no encontramos salidas, no hay divorcio. Los judíos, por más de que la enseñen, ellos están enseñando mentiras y por eso lo corrige acá Jesús en Mateo. Y les dice en Mateo 5, otra vez regresando allí, dice: pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Mire lo que sucede. El adulterio es durísimo, es gravísimo. Y dice, la hace cometer adulterio. Si no es por infidelidad, ya ella va a cometer adulterio. Ella se va seguramente a tener otra relación, y esa es una relación adúltera que merece la muerte. Y luego dice, y cualquiera que se casa con esa mujer, adultera, comete adulterio también. Es decir que el adulterio se esparce por todas partes. Eso es lo que sucede cuando una persona se separa. El matrimonio es un contrato, no se puede romper. Si hay divorcio, sí. En casos de adulterio, cuando un incrédulo deja, pero no es la intención original. No deje, mis hermanos y hermanas, no deje que el demonio o el mismo Satanás le tire flechas y las deje ahí pegadas en su corazón y dejando que crezca. No permita que los pensamientos de divorcio entren en su ser. No permita que hagan nido en su cabeza. Si hay unos pajaritos volando alrededor, pueden volar y uno los puede espantar, pero no que hagan nido. Hay que guardar los ojos, hay que guardarse de la lujuria, de la envidia, de la venganza, de ser aduladores. Aduladores con el sexo opuesto. Yo les diría que hay que cuidarse en su matrimonio, no hay que comparar su esposa con otras, no hay que admirar otras mujeres, o otros hombres, no hay que dar elogios a otras personas. Nunca esté con una persona del sexo opuesto en un lugar privado, no permita que llegue esa razón de divorcio a su casa. Si hay tentaciones, huya como huyó José. Rompa con esas amistades que son y que adulan el adulterio. Si usted está en un grupo de esos, de los que hablamos ahora al principio, sálgase de ese grupo. El esposo es su compañero, es el que merece respeto, el que hay que admirar, y su esposa hay que escucharla, hay que ser honestos con ella, hay que amarla, hay que hablarle con ternura.
Hay que mantener esos pactos que se han hecho para toda la vida, hasta la muerte. Además quiero notar algo, y es muchos, probablemente de ustedes, han llegado ya de un divorcio, lo han sentido, lo han vivido, y nosotros no podemos llamar a una persona sucia cuando Dios lo ha llamado limpio. Es decir, que si una persona es nueva en Cristo, todos sus pecados han pasado. Puede tener 2, 3, 10 divorcios. Si es antes de Cristo, es una persona nueva. Y nosotros, como persona nueva, la abrazamos, le amamos, la recibimos acá. Debemos unirnos a ella en su sufrimiento. Debemos ayudarle a vivir un matrimonio bíblico si esa persona quiere volverse a casar. Mis hermanos, consideren esto porque es importante para nuestra vida, es importante para nuestra iglesia. No permitamos que entre el enemigo y destruya nuestras familias. Y al mismo tiempo, amemos a aquellas familias que han sufrido el divorcio o han sufrido una relación adúltera.